Y ahí empieza eh, la circunstancia más maravillosa de mi vida. Sí, si yo tuviera que volver, pudiera volver a vivir mi vida y Dios me dijera qué elemento quieres retirar de tu vida, yo le diría que muchísimos, pero ese no lo retiraría, ese no lo cambiaría, ese no lo modificaría porque fue el que hoy podría decir que fue el que me mostró a mí quién era yo, de qué estaba hecha. Creciendo con Adriana Slava. Adriana, bienvenida a Creciendo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Germán. La verdad que fue una sorpresa esta invitación y pues me hace mucha ilusión y me siento muy honrada y muy feliz de poder estar contigo. No, muchísimas gracias y pues tenemos unas horas de diferencia. Tú en España, en Marbella. Yo estoy por acá en la Ciudad de México, pero muy contento de platicar contigo. Y me gustaría empezar por preguntarte, Adriana, creciste con dos padres muy famosos, ¿no? Por un lado, tu papá, un torero muy reconocido. Por otro lado, tu mamá, la reina de la belleza en Colombia. ¿Cómo dirías que fue tu niñez previo al año que cambió tu vida en 1986? Y digo, ahorita 87. vamos, bueno, Sí. 87 tu accidente, pero desde el 86 te Sí, empezaron a pasar varias cosas en tu sí, vida, varias ¿no? cosas. Sí, esa es la razón. Pues mira, no, mi infancia fue compleja porque evidentemente ser hijo de famosos no es lo más fácil y si a esos famosos se les ocurre en aquella época divorciarse, pues era todavía más complejo. Porque a los 3 años, cuando yo tenía 3 años, mis papás se separan. Bueno, esto fue obviamente un escándalo en Colombia. Entonces tenía papá, pero no tenía... eh, luego llega otra persona a la vida de mi papá y en aquella época eso de ser segunda esposa no se sentían cómodas, entonces trataban de desaparecer todo lo que hubiera pasado antes, lo cual obviamente era absurdo e imposible, pero así sucedía. Y bueno, la verdad, mi infancia fue una infancia muy compleja, la infancia de unos niños que quisieran tener a su papá cerca y que no podían, de dificultades, después de haber estado en la opulencia con muchas dificultades económicas, fue bien complejo, fue muy, muy, muy difícil. Fue un Ujú. tiempo, una infancia y una adolescencia muy, muy compleja. Ahora, tú digo, sabiendo que tus papás se divorciaron, entiendo que la relación con tu papá pues, era poca, ¿no? En base a lo que estás comentando. ¿Cómo Sí. era la relación con tu mamá? Era muy difícil también a la vez, o sea, digamos que quien viene a rescatarme a mí, por decirlo así, quien me dio todo el afecto y el apoyo fue mi abuelita, la mamá de mi mamá que vivía con nosotros también. Ella se va a vivir con nosotros pero con mi mamá también era difícil, o sea, era de mucha confrontación. eh, yo no fui una niña rebelde, pero sí tenía muchos enfrentamientos con ella, entonces no fue tampoco fácil. Yo no puedo decir tristemente que encontré a mi mamá mi mejor amiga y esto no. Yo Ujú. estuve bastante sola durante ese tiempo, a excepción de, obviamente, la presencia de mi abuelita. Yo creo que es que, una vez más, Germán, un divorcio trae tantas complicaciones, hace tanto daño en el entorno. Eh, Mi mamá era muy niña, mi mamá era muy chiquita, mi mamá tenía 23 años cuando se separó de mi papá. Entonces, Ujú. hace más de 50 años, separarse, sí, 50 más o menos, separarse en Colombia, siendo famosa, reconocida, que su sueño de hogar se viniera abajo, pues la expuso a una cantidad de situaciones que la iban doliendo y doliendo también. Entonces venían las confrontaciones y no era fácil, no fue fácil. Sí, ha de haber sido difícil, digo, ahora pues ya es la historia de todos los días, ¿no? Que aunque ya es más común el tema del divorcio a lo que era antes, Sí. pues te genera, pues, como niño y demás, pues ciertos traumas y el aprender a vivir con eso, ¿no? Yo te puedo Pero decir, lo que pasa es que creemos hoy en día que eso era antes y que ahora ya no. Y un divorcio siempre dejará heridas y dolores en todos los hijos. Hermano, es que sí, el hecho de que ahora todos sean
Te pongo ahí sí de verdad un ejemplo. Yo puedo notarme mucho porque solo tengo un ojo, entonces soy tuerta. Y podrías dejar tuerto al mundo entero que el otro ojo siempre va a hacer falta. No porque Sí, sea una situación normalizada, es una situación normal, que sí, es distinta. no, definitivamente yo te platico en mi caso personal. Sí, Yo me casé muy chico, y tuve a dos hijos maravillosos. Duré 7 años de casado y después me divorcié. Em, y digo, toda la relación pues fue buena, ¿no? O sea, post divorcio con mi ex y demás. Y me acuerdo mucho que a Germán, mi hijo, le decía, pues, como por darle su lugar, ¿no? Pues que él iba a ser pues, el hombre de la casa mientras yo no estuviera ahí y demás, y que eso es cuidara a gravísimo, sí, que cuidara a su hermana gravísimo. y demás, ¿no? Bueno, fue un rollazo. O sea, en términos ya después de psicólogos con Germán, con Paulina, mi hija pues sintió un abandono, ¿no? O sea, aunque no lo sintiera físicamente y te lo dijera, ya sabes, pues de las terapias que tomó y demás. Y fue en una relación, pues de cariño, ¿no? Y pues yo los veía muchísimo, los veía igual hasta más que cuando vivía con ellos en la misma casa. Sí. Pero siempre, pues un divorcio, pues genera cicatrices y bien llevado, mal llevado, pues olvídate, ¿no? No, es que Entonces, ese sí es el caos, exacto. Pero es una realidad, me encanta que lo cuentes porque la gente dice, no, nos llevamos fenomenal con mi expareja, como dicen ahora, o ex esposo. No, y además los niños van al psicólogo y creen que con eso está solucionado. Y no, o sea, las heridas eh, quedan en el alma, los dolores quedan en el alma. Porque es que eso es algo que uno va a querer siempre, ver a su papá y a su mamá eh, juntos. Entonces eso es eh, algo que es que eso sí que está grabado en el ADN, está grabado en el alma. Y el no tenerlo te afecta y te hace tener una percepción de la vida muy distinta, ¿no? sí, Yo recuerdo que en aquella época a mí me decían, los hijos de papás separados tienden más a separarse. Yo me ponía como una tatacoa. Y yo decía todo lo contrario, porque nosotros no vamos a querer que nuestros hijos en la vida vivan lo que nosotros hemos vivido. Y esa primera parte es cierto, uno hará todo lo posible para que no suceda. Lo malo es que uno no tiene los argumentos, no tiene perdón, las herramientas, tiene el argumento, más no la herramienta, porque uno no ha estado en una relación de pareja. sí, Entonces le cuesta más trabajo poder ser pareja. Ese sí, es tan sí. solo uno de los tantos, de las tantas heriditas que le quedan a uno ahí en el ADN de haber sido hijo de papás separados. Pues muy bien, Adriana. Oye, entrando en materia y Entremos. a manera de contexto, me gustaría que Ajá. nos platiques qué pasó en 1987 y previo, o sea, yo diría que desde el 86, que es cuando empezaron a pasar varios sucesos en tu vida. ¿Cómo fue para ti? Claro, el 25 de noviembre del año 86 a mi abuelita, la que precisamente les conté, a mi Pepita le da un infarto y yo casi me enloquezco. O sea, a mí se me iba acabando el mundo de pensar tan solo que ella se me fuera a morir. Es que para mí lo más horrible y aterrador que me podía pasar era que mi abuelita se muriera. Eh, Fue maravilloso porque pues fue atendida a tiempo y ella era una mujer muy disciplinada y logró recuperarse. Esto es 25 de noviembre del 86. Um, para abril, bueno, para el 26 de diciembre de ese mismo año, y recuerdo la fecha exacta porque es el día del cumpleaños de mi hermano Francisco, yo conozco a quien fuera mi novio con el que tuvimos además la ilusión de casarnos y todo esto, que fue el que me enseñó que Jesús no estaba colgado en una cruz, que no se había muerto, que estaba vivo y que no estaba lejos, sino que estaba al lado. El que me hace sentir a Jesús como ese Dios vivo, pues lo conozco ese 26 de diciembre del 86. Viene el 19 de abril y mi hermano que estaba en la Fuerza Aérea Colombiana recibe, se le explota un arma, se le encasquilló, le explotó en la cara y casi pierde el ojo derecho. 19 de Ujú. abril.
El 1 de mayo, entonces, bueno, yo me había ido a los Estados Unidos porque como me iba a casar, mi suegra me dijo, ¿por qué no vas y conoces dónde vas a vivir? Los amigos de Jorge, mira todo esto de Jorge Alberto, mira todo esto y vienes y me dices que te quieres casar con él. Porque tú vienes de una familia de padres separados, Jorge también, hagan las cosas con calma. Realmente nos habíamos conocido y habíamos enamorado, enloquecidos y nos queríamos casar rapidísimo y ella dijo, hagan esto. Bueno, a mí me tocó irme a escondidas porque mi papá eso no lo iba a aceptar ni de riesgos. Cuando yo regreso, el 1 de mayo, bueno, regreso porque mi mamá había tenido una complicación en la clínica y había tenido algo así como una obstrucción intestinal y además con una infección generalizada, o sea, una cosa gravísima y una doble peritonitis y casi se muere, 1 de mayo. Bueno. Mi mamá sale como el 3 o 4 de julio y el 20 de julio un toro cornea a mi papá, le hace una cornada con doble trayectoria sobre el pulmón derecho, le destruye la caja torácica del esternón, dura 28 días en la clínica y el 16 de agosto muere. Y el 25 de noviembre, cumpliéndose el año exacto, yo voy en mi carro, que era un Renault 4, saliendo de mi oficina, donde yo trabajaba como decoradora. Me fui a almorzar con los compañeros arquitectos, ellos almorzaban en un sitio de comida cerquita a la oficina, me invitan a que almuerce con ellos y voy. Uno de estos que seguramente por Betty la Fea lo han conocido, los corrientazos, que son almuerzos rápidos y económicos, y entonces me fui con uno de ellos, y cuando llegué al sitio y me fui a bajar, me encontré con que un sicario me hizo 3 disparos. El primero le dio al carro. Era un sitio donde habían como tiendas, estaba muy despoblado todavía la zona, entonces pensé que eran, o sea, no me sorprendió porque podía ser gente jugando, mechas de tejo, no sé si entiendes lo que es el tejo, que es, bueno, un juego que se hace con unas placas de metal y entonces se revienta la pólvora y suena pólvora a disparo, pero yo pensé que era eso. Ahí da el primero, el segundo es el que me da a mí. Como era un Renault 4, yo meto la mano para bajarme y en el momento en que yo giro la cabeza, la bala que venía para la 100 entra aquí, destruye todo esto y sale por acá. Yo entiendo lo que está pasando y me hago la muerta, me quedo quieta y cuando yo oigo que la moto estaba lejos, entonces me senté y dije, por favor, llévenme a una clínica. Es curioso esa reacción, ¿no? Porque pensarás, estabas amenazada. No, nada. No había absolutamente nada que me dijera a mí que me iba a pasar algo así. Pero Nada. no querían asaltar, no querían, o sea, No, nada, era simplemente... matarme, disparar y matar. Porque es que no dijeron nada, no dijeron nada. Simplemente el señor de la parte de atrás de la moto sacó un 38 largo, creo, y me disparó. Bueno, y el tercero, porque hubo un tercer disparo, yo sí sentí así, y como digo yo, y ese fue el que se llevó la Virgen María, porque no me rozó ni a mí ni a mi compañero, que también lo pudieron haber matado a él, uno de mis compañeros de trabajo, que fue el que me dijo, vamos y almorzamos a la carrera. Y almorzamos a la carrera porque me habían llamado para hacer una prueba para un comercial de televisión que se llamaba El Rostro Perfecto. Entonces yo tenía que almorzar muy rapidito para irme a la prueba. Y ahí empieza la circunstancia más maravillosa de mi vida. Sí, si yo tuviera que pudiera volver a vivir mi vida y Dios me dijera qué elemento quieres retirar de tu vida, yo le diría que muchísimos. Pero ese no lo retiraría, ese no lo cambiaría, ese no lo modificaría porque fue el que hoy podría decir que fue el que me mostró a mí quién era yo, de qué estaba hecha. Ahora, previo a eso, platícame un poquito qué hiciste en el momento. O sea, te dispararon, de ahí te llevaron al hospital. Me llevaron al hospital, sí.
uno de los compañeros se subió en el carro y arrancó conmigo y salimos justamente al mismo lugar donde papá había estado los 28 días. Cuando yo Ajá, llegué, pues, bueno, cuando llegamos, yo escucho que a él le dicen, no, esa es la entrada de, esto no son urgencias, esto es, por decirte algo, ambulatorio. Y yo, ajá, entonces yo le digo, óigame, metas en contravía, pero dar otra vez la vuelta no puedo, porque yo a todas estas llevo en el carro y yo me tocaba la cara y yo sentía un orificio aquí. ajá, Entonces yo pensaba, claro, me dieron el disparo aquí, inflamó la cara, por eso no puedo ver por el ojo derecho y tampoco puedo abrir mucho este porque el vidrio y todo lesionó el ojo. ajá. Eh, pero yo sentí, cuando yo sentía que había tráfico, que estaba muy lleno porque tocaba pasar por la carrera séptima, que era una de las vías principales, pues yo me quitaba un trapo que me habían botado para que me secara, yo no sé, para que me tapara. Yo me destapaba para que la gente me viera y se moviera. Entonces, cuando ya llego a la clínica, entonces empiezan y me preguntan mi nombre, pues ahí sí yo digo qué es lo que está pasando y cómo estaré, porque es que llevo viviendo en esta clínica 28 días, entrando todos los días por urgencias, porque había entrado por ahí por unas circunstancias especiales. Entonces, ¿cómo es posible que no me reconozcan? Y en Ujú. ese momento, cuando me dicen, pero ¿cómo? ¿Quién es tu nombre? Yo, desde pequeñita, pues siempre fui, o sea, mi nombre es Adriana Lucía Eslava. Botero, que es el apellido de mi madre. Entonces a mí me decían, pero ¿cómo así que usted es hija de Pepe Cáceres? ¿Usted cómo puede ser Ujú. hija de Pepe Cáceres? Porque papá se llamaba José Humberto Eslava Cáceres. Entonces yo el nombre público de papá nunca lo usé. Yo, pues mi apellido legal es Eslava y ese es el que uso. Y fue la primera vez en mi vida que me identifiqué como hija de Pepe Cáceres, precisamente por esa circunstancia. Entonces esto se armó un revuelo impresionante. Me dijeron necesitamos un oftalmólogo. Yo pido que me refieran al que era muy amigo de papá. Cuando me trasladan a otra clínica, eh, pues ahí él dice, me siento incapaz. Acabo de enterrar a mi amigo hace 3 meses, esta niña va a quedar ciega, yo no soy capaz de tocar. Ujú. Remítanla de nuevo y me remiten a un gran doctor, el doctor Gabriel Jiménez Echeverry, allí en la Fundación Santa Fe. Y él es el que hace todos los chequeos y finalmente es el que me da la noticia. Me dice, Adriana, perdiste tu ojo derecho y vamos a tratar de salvar el izquierdo. Y en ese momento yo le digo, doctor, por el ojo izquierdo, no se preocupe porque Dios a través de sus manos lo va a salvar. Y por el derecho tampoco, porque para lo que hay que ver en este mundo con un ojo basta. Y más bien opéreme rapidito que yo ya estoy cansada. Ok. Esa Oh. no es una respuesta lógica desde ningún punto de vista, pero es la respuesta que da un ser que está conectado con Dios. Y es la respuesta que el Espíritu Santo puso, no solamente en mis labios, sino en mi ser, en mi mente, en mi corazón. Ahora, tienes, digo, cuando pasan incidentes y es en el momento, pues, digo, pasan muchas cosas por tu mente, ¿no? Y por otro lado, pues son el periodo justamente entre la adrenalina, lo que estás viviendo y demás, Sí, sí. tomas una decisión, te operan. Después de esto, ¿cuál fue tu pensamiento que tenías, pues, de decir, oye, pues ya no tengo un ojo, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu proceso de aceptación y de duelo? Germán, es increíble, pero fue tal cual como te lo digo. Así, como se lo dije al doctor, así seguí. Exactamente igual. Para lo que hay que ver en este mundo, con un ojo basta. Y yo tengo el otro. El otro estaba mucho más lesionado, incluso ahora a raíz de que después de 35 años decidí escribir la historia para poder dejar plasmada esta historia, esta experiencia de vida no solo mía, sino también de otras personas que han perdido un ojo y que han tenido que vivir en esta circunstancia. Eh, por primera vez él me contó, era obviamente, era un caso que a nivel de la sociedad oftalmológica era muy apetecible, por decirlo así, para conocer qué había pasado, qué sucedía. Y Gabriel nunca en la vida habló de ese caso. Nunca habló de mi caso. Me guardó el secreto médico todo el tiempo. Solamente lo hizo
hace un año cuando presentamos en esa misma institución clínica el libro que escribí y me decía, ¿de qué color es tu ojo? Y yo le decía, pues negro, café. Me decía, no, cuando llegaste era negro, pero todo, no había parte blanca. Todo era completamente lleno de esquirlas. Tu ojo era como el de los monstruos, pues digo yo, eso no me lo dijo él es muy delicado, pero es como si hubiera tenido otro parche al otro lado, era totalmente negro, todas las esquirlas que se habían metido, esquirlas y vidrios dentro de este otro ojo, con lo cual pues había la posibilidad de que quedara ciega. Pero pasó lo que dije, Dios se encargó de ese ojo y ahí está perfecto. El proceso de recuperación, mi proceso, lo que me mortificaba era ¿quién quiere hacerme daño? ¿Por qué esto? ¿Por qué me querían matar a mí si yo no he hecho nada de malo? Yo no estoy metida en negocios raros, yo no me he metido con el señor incorrecto, yo no he hecho nada para merecer esto. ¿Por Jesús. qué me quisieron matar? Esa era como la gran pregunta. Y obviamente que sí, uno se llena de miedo. Hasta que un día alguien me dijo, mija, es mejor estar muerto que vivir muerto del miedo. Y ese Sí. día salí de mi casa, cogí el carro y empecé a manejar sola con un ojo. Y dije, si me van a matar, que me remate, pero yo no sigo más muerta del susto entre una casa. Y volví a retomar la vida, a trabajar, a seguir mi vida común y corriente, a afrontar con lo que había. No había manera de recuperar no solamente el ojo porque pues lo explotó la bala, sino que además también la cavidad se había dañado, se había destruido toda la cavidad, los fondos de saco, en fin, el párpado, y con un ojo tan grande como el que tengo, pues reemplazarlo, o sea, duplicarlo era a nivel de prótesis inviable. Entonces empecé a desarrollar mi parche, que al comienzo lo compraba y simplemente modificaba con una base hasta que llegó ya después el tiempo en el que lo hice 100% en una de las etapas más adelante. Wow, pues es increíble. Digo, yo te puedo decir que por cosas muy chicas, o que uno pensaría que son chicas, pues hay ciertos momentos que te generan depresión, una leve medio depresión, ¿no? De salud. Digo, unos más, otros menos y dependiendo cuál sea el caso, ¿no? Digo, yo he visto casos distintos de accidentes, de gente que le ha pasado y también es increíble la filosofía con la que a raíz del accidente que llegan a tener encuentran un propósito en la vida, ¿no? El Ahí para está, qué, el para qué más que el ponerse a pensar del por el qué. por qué. Te voy a decir Sin, una em- cosa. sin embargo, perdón que Sí, te interrumpa, sin embargo, el proceso para llegar ahí, pues no es fácil, ¿no? Porque de un día a otro te cambia la vida. Te cambia la vida, digo, de alguna forma, de las cosas que puedes hacer. Digo, evidentemente el tener un ojo y la fortuna que puedas seguir viendo, pues es increíble, pero pues evidentemente no es lo mismo, ¿no? O sea, pierdes algo de profundidad. perspectiva visual, profundidad y demás, que El no ha de 3D no haber sido existe. nada fácil. Ujú. El 3D no existe si se desaparece la tercera dimensión. Eh, Generalmente uno termina con lesiones en el hombro derecho porque se me olvida, por ejemplo, el dintel de la puerta y entonces me pego cuando voy a salir por una puerta. Sí, hay cosas que pasan y obviamente se irse uno adaptando, pero como le digo yo a la gente, mira, no se preocupe, que después de 20 años vuelve y se pega y no pasa nada. O sea, hay cosas que puedes corregir, otras que no tanto. Eh, por ejemplo, siempre dije, mire, uno no puede jugar tenis ya, porque eso... Y después conocí una niña que ha sido campeona de tenis con un solo ojo. O Sí, sea, el ser humano es capaz de hacer muchísimas cosas, a pesar de esas pérdidas. Lo importante es la actitud. Tú decías muy claramente, no hay que ponerse uno a pensar los porqués. El porqué te enloquece, el porqué te hunde, el porqué te genera inseguridades, temores, rabia, resentimientos. Porque es que el porqué nadie te lo va a poder responder. sí, Pero el para qué es lo que uno se tiene que preguntar. Porque en el para qué sí, todas las respuestas las tienes tú.
Es decir, tú sí decides para qué va a ser esta situación. Yo tan pronto salí, empecé muy pronto, alguien a quien conocí, justamente una persona que era golfista profesional, había tenido un accidente y perdió un ojo. Y ya la gente empezaba, bueno, yo era de alguna manera conocida en mi grupo, digamos, de amigos, pero obviamente pues ya con un parche en un ojo que salía yo a la calle, ya todo el mundo tenía que ver conmigo. Incluso mucha gente pensó que yo lo que estaba haciendo era poniéndome para llamar la atención y hasta me regañaban y me ganaba yo insultos y todo, que me decían lo que la gente hace para llamar la atención. Eh, Porque creían que era simplemente de show. Ujú. Entonces, pero bueno, a raíz de esto, entonces me presentaron a esta persona que ha perdido su ojo. Y después de yo hablar con él y de, bueno, transmitirle la experiencia, la corta experiencia que yo tenía en ese momento, a este hombre le cambió la vida y eso fue tan importante para mí, que entonces entendí que yo podía ayudar a otros Ujú. a partir de mi experiencia y entonces mi vida tuvo un sentido, que era poder ayudar a los demás a partir de esto, a partir de el haber podido superar. Eh, yo decía, yo he tenido que afrontar muchas cosas en la vida, cuando estaba pues antes del atentado, muchas muy difíciles y he salido adelante. Luego con esta también puedo. O sea, yo soy una mujer valiente, yo he sido una mujer fuerte, así que yo voy a poder también salir de esta y lo hice agarrada de la mano de Dios. Eso sí, mi relación con Dios fue clarísimo. En un momento dado, la gente dice, ay, pero Dios, ¿cómo? ¿Cómo te mandó esto? Porque la gente es tan bruta que cree que Dios manda esto. Y Dios no tuvo nada que ver. Tuvo que ver en que no me matara. Tuvo que ver en que me cuidó desde la perspectiva en que me dio todo lo que yo necesitaba para salir adelante. Y estoy convencida, yo a la gente les decía cuando me decían, ah, pero mija, esto que pasó, yo le decía, mire, Dios de alguna manera me dio una belleza, pero Él nunca ha querido que yo me quede en ello. Él siempre me ha hablado al alma a decirme que mi riqueza es interior, no es exterior. Y más yo venía de un mundo donde había tanta belleza. De hecho, porque además, pues mi mamá es una mujer espectacular. Yo nunca tuve complejo de bonita, que eso fue una gran ventaja, porque al lado de mi mamá todo era feo. Entonces yo no tenía problema de estar pensando, ni compitiendo, ni queriendo ser bonita. Entonces yo sí sabía que mi riqueza tenía que estar adentro. Y yo también entendí eso, que era como el decirme, pasa esto para que no te desvíes, que tu centro no es lo exterior, sino profundiza, busca adentro, que ahí es donde está la verdadera belleza y la verdadera riqueza. Y es finalmente como lo que he hecho toda mi vida. Ahora descubres este lado extraordinario, ¿no? Que llevas adentro. Em, Me platicabas hace ratito que pues tu infancia no fue fácil, ¿no? Entre el divorcio de tus papás, pasaron ciertos sucesos, luego también pues lo que estás comentando de pues la belleza de tu mamá y tú tenías cierto sentimiento que pues comparado con tu mamá, era difícil competir. Em, No, pero además, y- oh, perdóname, Germán, nunca quise competir y nunca me sí, sentí menospreciada porque es que ella era linda y yo no. Así sí. como nunca en la vida me sentí qué horror, mis papás son muy famosos y son muy grandes y entonces yo qué voy a poder hacer. No, yo esas competencias con los papás nunca lo tuve ni trauma tampoco. La verdad que no. Después de esto, encuentras un propósito en tu vida. ¿Qué empiezas a hacer a raíz de esto? O sea, ya nos platicaste el ejemplo de esta persona que ayudaste, pero a partir de ahí, ¿cómo este propósito le empiezas a dar forma? Pues mira, yo la verdad que he dejado que Dios haga las cosas. Yo lo dejo que Él haga, porque Él sabe más que yo. Yo seguí mi vida normal, común y corriente, y el caso es que por circunstancias me empiezo a trabajar con unos grandes amigos que tenían una compañía de escenografía para televisión y para stands y esto. Y entonces, en un momento dado me llaman para que vaya a la programadora del estado a presentar la posibilidad de un cambio de set de un programa que era un magazine. Entonces yo voy allá, hablo con el gerente, le hago mi propuesta de cambio de set y tal, y cuando termina me dice, Adriana, ¿y usted por qué no nos presenta ese programa?
Resulta que unos meses antes, una persona a quien yo le compraba muebles también para decoración, me había llamado y me había dicho, Adriana, quiero que hagas un casting para presentar noticias. Y yo le había dicho, Arturo, estás loco. Yo ya te he dicho que yo no quiero ser famosa. Yo no quiero estar en televisión. Yo ya te he dicho que a mí no me interesa la fama porque yo ya la conozco de cerca y no me gusta. Yo lo que quiero es ser feliz. A mí no me interesa eso. Pero Adriana, es que mira, piénsalo simplemente así. Las palabras de Arturo fueron muy sorprendentes. Arturo me dijo, mira, a las personas que te conocemos, Adriana, tú nos has enseñado precisamente que la vida no se acaba por perder un ojo. Pero ¿qué pasa con esa persona que vive en Cali o en Medellín o en cualquier otra parte de la ciudad que no tiene acceso a ti, no lo sabe? ¿Qué pasa con esa niña que pierde un ojo y que siente que la vida se le acabó? Si tú estás presentando noticias, si tú estás sentada en un set de televisión, entonces lo vas a ver. Y ahí sí me sobó. Ahí no pude decir que no. Entonces, lo que siempre había procurado que no pasara, porque incluso muchas veces me ofrecieron para ser reina de belleza y una cantidad de cosas de esas. Insisto, no porque fuera bonita, sino porque es que era hija de mi mamá. Entonces, pues me tocó aceptar, porque entendí que sí iba a poder, eso que yo quería, que era ayudar a los demás, sí iba a poder hacerlo estando en los medios de comunicación. Y fue así como me senté un día, el 19 de noviembre del año 1990, a presentar un programa que se llamó Magazine 730 y que al final del programa yo decía, hacía el IN, o sea, la presentación de la primera nota, y decía, soy Adriana Eslava y el Magazine 730. Y fue un hito en la televisión, fue un programa que la gente acogió, sin duda impactó mucho mi imagen, más todo lo que significaba por papá, que fue un hombre muy querido y muy amado en Colombia, la figura más importante de la tauromaquia en América, por 30 años además, ¿no? Porque pues es que el toro lo cornea y lo mata con 53 años, todavía vigente. Entonces, pues papá tenía un hombre con un corazón muy grande y un hombre que siempre ayudó a los más necesitados. Entonces, pues eran muchos los elementos que pasaban. Yo no veía televisión, así que yo me senté a presentar pues como era yo, no como se presentaba en la televisión. Y fue muy impactante y con eso empecé en esa transmisión de decir, la vida no se acaba por perder un ojo. Y luego de esto, pues ya siendo una figura pública, pues entonces fue entrar a apoyar a muchas fundaciones de muchas áreas, en muchas áreas de la vida. Y siempre estar dispuesta a enseñar la experiencia del parche a quien perdía un ojo. Yo no, me propusieron muchísimo hacer un negocio y hacer parches y venderlos. Nunca en mi vida. Y te quiero decir, Germán, que yo le he hecho parches a personas que tengo que hacerles un giro directo para que puedan pagar un taxi y llegar a mi casa, así como al hombre más rico de Colombia. Y nunca he cobrado un peso. Nunca lo haría. Porque es mi vocación de vida y porque creo que cuando uno ha tenido la posibilidad de vivir una experiencia como esa y ha tenido el regalo de Dios de salir y de fortalecerse y de crecer y de ser una mejor versión de uno mismo, a partir de eso uno no puede ser tan egoísta de convertirlo, de monetizarlo, ahora que todo se monetiza. Yo creo que no. Entonces, pues, ha sido muy lindo y son muchísimos años, pues 35 años de estar en este trasegar, en este compartir esta experiencia de vida, darle una dignidad al parche, que no es simplemente un tapaojos, que no se usa para las fiestas de disfraces, que no es un disfraz. Aunque pues el 31 de octubre es el único día que no me veo rara. Nadie nota que estoy yo. Pero la verdad es que ha sido, como te digo, una linda historia, una linda experiencia que llegó después de mucho tiempo y de mucho pensar, de mucho vivir, de mucho equivocarme y rectificar. Llegó a un punto en el cual tenía que ser contada, porque pensé que me voy a morir. No tengo claro cuándo,
No sé si es dentro de 8 días o dentro de 80 años. Bueno, 80 años no, Sí. dentro de 20 o 30 años. No lo tengo claro, pero que me voy a morir y que la historia se iba a perder y que creo que es una historia que le ha ayudado a tanta gente que sin duda puede ayudarle a muchos más. Y fue por eso que me senté a escribir. Un día me tardé muchos años escribiéndola, vino la pandemia, eh, podían pasar 2, 3 años sin tocar lo que iba a ser el libro, hasta que finalmente, para abril del año pasado, salió el libro, que además tampoco sabía cómo llamarlo, hasta que finalmente le puse el nombre por el que el país me conoció, que era Soy Adriana Eslava, El valor de la imperfección. Sí. Qué padre. Pues te felicito, Adriana, por lo que estás haciendo, por tu valentía, por cómo tomas las cosas y la vida, y un claro ejemplo, pues que sí se puede, ¿no? A pesar de las adversidades. Y me gustaría que me platicaras un poquito tu perspectiva. Comentabas del tema de cómo recargaste de alguna forma, pues todo lo que te pasó y el apoyo en tu fe y en tu espiritualidad, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea, digo, a toro pasado y hoy, con respecto a este concepto, cómo lo tomas? ¿Cómo lo ves hoy? Mira, yo creo que todo ser humano tiene una realidad que es incallable y es que reconoce en su interior que existe Dios. Los que dicen que no creen en Dios, eso es cuento. Porque de verdad, sí, en su interior, en su silencio interior está. Porque es que de allá venimos. Es que Él nos creó. Yo soy católica porque fui bautizada en la iglesia católica. Siempre me ufané de ser católica, pero más ignorante. Entonces eso es como uno ser, eh, no sé, miembro de un club, pero no ir nunca ni tener los beneficios que ese club te da. Es un poco eso. Caminé de todas formas, bueno, siempre con un amor especial a la Virgen María. Caminé por muchos caminos espirituales, sobre todo cuando sucede que, bueno, comienzo en televisión y 10 años después del atentado me hacen una entrevista en Chile, me invitan a Santiago de Chile a una entrevista con un hombre maravilloso, Pedro Carcuro, para contar esta historia. Cuando no existían redes y era rarísimo que a uno lo pescaran y supiera eso, ¿no? Y que hubiera la posibilidad de ir y todo este paseo. Bueno, pues yo me voy para allá y minutos antes de salir al plató, pues al sitio donde estábamos grabando, que era en directo además, yo me acuerdo que le dije a Dios, como definitivamente esto es idea tuya. Esa era mi manera de orar. Esto es idea tuya, así que aquí estoy. Para lo que tú me has traído, que sea. Esa fue toda mi oración. Y salí y empecé a contarle a Pedro la historia de lo que había pasado y cómo era y esto y lo otro. Y de pronto, en la audición había algo, no era, creo que se llamaba People Meters o algo así, la manera de poder en directo medir la cantidad de personas que estaban viendo el programa. Y esto empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces una entrevista que iba a ser de 10 minutos se convirtió en 40. Porque Ajá. era que le decía al productor, siga, siga, siga que esto va subiendo, siga, siga, siga. Y fue una cosa impresionante. Bueno, total, además fue muy lindo eh, porque pasaron muchas cosas especiales, como que, por ejemplo, yo soy una romántica perdida, soy súper romántica, me encanta la música romántica y para mí mi mejor cantante, o sea, el que más me gustaba, el que más me tocaba el alma era José José, el maestro José José, y tome para que lleve que estaba invitado a José José. Yo no lo podía creer, o sea, embobada quedé con él. Y tuve la alegría y la bendición además de ir a comer con José José. Esa noche estábamos hospedados en el mismo hotel, así que entonces comimos juntos y fue muy lindo eso. Bueno, el caso es que yo me regreso y como a los 3 meses se estaba terminando una relación que yo tenía, un noviazgo que tenía, y yo decía, como que no tenía muy claro si mi vocación era de construir una familia, tener unos hijos, a lo cual le tenía mucho miedo por razones obvias, o era trabajar por la gente. Y de pronto sucede que me llama una señora
a mi teléfono y me dice que ella era chilena, que ella había visto el programa, que el día que yo había salido en ese programa ella había decidido que se iba a matar, se Wow. iba a suicidar, que tenía una vida muy difícil y que ella se iba a suicidar, que llegó a su casa y cuando estaba todo listo para hacerlo, su papá la llamó y le dijo, prende la televisión que hay una periodista colombiana, que ella la prendió y se puso a ver y que después de haberme escuchado había votado con lo que se iba a matar. Recuerdo que me dijo que se llamaba Lucía, porque como soy Adriana Lucía, lo recordé, Lucía, y que vivía en la quinta región, en Chile. Bueno, y me dice, y quiero decirle a Adrián que eso fue lo que pasó, que con su historia decidí no matar, y que gracias a Dios y a usted, mi hijo tiene una mamá con quien pasar Navidad. Feliz Navidad, Adriana, y me colgó. Wow. Y Qué en ese bonito. momento, hermano, que yo llevaba 10 años sin llorar, porque yo decía, yo no tengo motivos para llorar. O sea, ¿yo qué voy a llorar si me iban a matar y estoy viva? Si mi ojo que lo iba a perder veo, yo no tengo motivos para llorar. Miré al cielo y empecé a llorar. Y a decirle a Dios, Dios mío, dime qué es lo que quieres conmigo. O sea, llevo 10 años de ayudar a la gente, pero muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Entonces ahí entendí que yo debía ayudar a la gente no solo contando la historia, sino que debía llenarme de herramientas espirituales para hacerlo. Y empecé en una carrera de descubrir y buscar aquí y allá y me metí en todas las espiritualidades posibles. Todas, todas, créeme que todas. Y abracé árboles, hice meditación, hice mil cosas. Y siempre llegaba a un punto donde no encontraba lo que buscaba. Donde todo eso que se prometía no sucedía. Hasta que, y el camino que nunca me imaginé que era el que iba a recorrer, me invitaron, llegaron unos muchachos a proponerme que hiciéramos un programa sobre profecías. Y me hablaron de una mujer llamada Martha Robin, una francesa, que había vivido 50 años en una cama postrada, sin comer ni beber nada, solamente recibiendo la Eucaristía una vez a la semana, y que había fundado los foyers de Charité. Y que había muerto antier por la mañana, en el año 82. O sea, esto no es que era donde no se pueda corroborar que eso fue cierto. Entonces, yo hago este programa con ellos y empiezo a ver mi infinita ignorancia en torno a la fe que se suponía que es que yo, la religión que es que yo tenía. Y así me adentro en un viaje maravilloso a través de los años de descubrir el tesoro más grande que me habían dejado mis padres, que fue mi religión, y que yo nunca la había mirado porque en mi soberbia, en mi inteligencia, en ser una persona open mind, creyendo que todas me las sabía y que yo era capaz de generar y gestionar una nueva espiritualidad casi, porque entonces yo cojo de aquí un pedacito y de allá otro y de allá otro y de allá otro. Y lo más grave, menospreciando lo que por 20 siglos ha sido una realidad, que fue esa enseñanza de Jesucristo, pues la dejé a un lado. Y comencé ese trasegar con la religión de mis bisabuelos, bajando la cabeza, tratando de entender, volviéndome chiquita, 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 porque a uno le toca volverse otra vez chiquito para poder entender las cosas de Dios, y entonces creciendo, y entonces sanando, y entonces descubriendo toda esa cantidad de heridas que yo tenía, que ninguna meditación, que ninguna Reiki, que nada de todas las cosas que yo había hecho en el pasado me habían servido, pero que en cambio frente al Santísimo, llorar el dolor de las pérdidas frente al Santísimo, salía sanada, curada, con alegría. Entonces descubrí un camino que es el único donde nunca te cobran, el único que lo puedes tener todo el tiempo que quieras, que gracias a Dios en nuestros países, en América, todavía tenemos sacerdotes que nos acogen, que tenemos para América entera a Nuestra Señora de Guadalupe, por Dios, que tenemos todavía eso, porque por ejemplo cuando yo vengo aquí, vivo hoy en día en España, y créanme que aunque es nuestra madre patria, de eso ya no queda casi nada, queda muy poco, es muy difícil.
En cambio, allá nosotros Claro. tenemos el sacerdote cada 5 cuadras y no lo valoramos. No lo valoramos y ahí está todo. Entonces, pues es también parte el descubrir eso y tener una espiritualidad seria. No me he inventado nada, todo está ya escrito, es simplemente volver a retomarlo y saber qué es esa. Muy bien. Pues qué bien, Adriana. ¿Qué consejo le darías a otras personas que están atravesando o que han enfrentado alguna tragedia en su vida o cambios drásticos para que puedan encontrar propósito en su vida? Pues lo mismo, o sea, uno siempre quiere, uno se siente un titán, uno es capaz con todo y estas nuevas mentalidades de hoy en día nos hacen decir, tú todo lo puedes, todo está en ti, la fuerza está en ti, tú eres la energía, eres tú, como si uno fuera como un Pokémon, una cosa así, ¿no? Cuando uno se reconoce una criatura creada por amor, por un Dios que es un Dios Padre, que tiene esa paternidad amorosa, que te abraza, que te ama, que te cuida. Claro, que como buen padre tiene que decirte, mira, esto no lo hagas o esto sí, pero que además te muestra por qué no. Porque además creo, Germán, que de las cosas más bonitas es que la primera vez que yo me confesé, que con dirección espiritual para hacerlo, me dijeron, bueno, escriba todos los pecados. Y yo pues saqué 5 notas. Es que yo ni robo ni mato. Entonces yo no tengo nada. Y cuando me sacan el listadito, yo dije, pues sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y me dijeron, es que todo eso es pecado, Adriana. Y yo, ay, pero es que como son de exagerados, pero es que qué ridiculez, pero es que son unos fanáticos, pero es que toda la lora que uno da siempre, ¿no? Entonces le dije a Dios, bueno, vamos a hacer una cosa, Jesús, yo voy a confesar todo esto, porque yo lo hice. Y tú me vas a mostrar por qué es pecado. Y créeme, Germán, que la listica me la ha mostrado uno a uno los puntos del por qué, entendiendo que pecado es aquello con lo que tú te haces daño o le haces daño a los demás. Eso es pecado. ¿No? Olvídate de la definición que te han enseñado al catecismo, nada, parte de esa base. Pecado es todo aquello con lo que te haces daño y le haces daño a los demás. Entonces, cuando tú en la vida reconoces que eres una persona que te has equivocado mucho, te has querido manejar tu vida a tu manera, que te has sentido superior a lo que los demás que te aman te han dicho, pueden ser tus padres, pueden ser tus mayores, y cuando tú dices no puedo más, es que no puedo más con mi vida, es que esto es superior a mí, esto que estoy enfrentando, vete a ese Padre amoroso. Sí, y si has tenido la fortuna de haber sido bautizada, así ni te acuerdes, así ni hayas acercado, te hayas acercado antes, vete a esa iglesia que esté abierta y dile, aquí estoy, aquí me entrego y solucioname este chicharrón, porque yo no puedo hacerlo. Cuando nos reconocemos débiles, Él nos entrega toda la fuerza y entonces nuestra vida cambia y aprendemos. Quizás muchas cosas no cambian, pero nosotros sí, en la manera de afrontarlo, de acercarnos a esa realidad, y entonces todo cambia y entonces uno puede, la verdad, vivir con una sonrisa en los labios. Muy bien. Qué bonito. Pues muchas gracias por compartir, Adriana. Si volvieras en el tiempo a 1986, ¿qué consejo te darías a ti misma? Pues que fuera menos tonta en mi acercamiento a Dios, que dejara de buscarlo donde no estaba. O sea, a mí sí me hubiera gustado tener esta madurez en la fe que tengo ahora para afrontar todo eso de ese tiempo. Ahora, debo decirte que mi abuelita se murió y créeme que yo no había sentido una paz tan grande. O sea, es que nadie lo podía creer, ni yo. Es que les dije al comienzo que me daba tanto miedo que mi abuelita se muriera, pues cuando se murió estaba en una paz impresionante, yo, que fue dada nuevamente por nuestro Señor. Por eso te digo que la vida se vive distinto, pero cuando vamos por el camino correcto. Y creo que ese sería como de alguna manera el consejo que podría dar. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto durante 15 minutos, ¿con quién sería y qué le dirías? Yo creo que podría hacerlo con mi abuelita. Y no Ay, qué digo con padre. Jesús o con la Virgen María, porque con ellos hablo todos los días.
todos los días. Cuando uno ora, habla con ellos. Puede que no oiga la voz que le contestan, pero ellos se encargan de que uno sepa lo que le están contestando. En la oración, que lo descubrí no hace mucho, lo descubrí en la pandemia, en la oración, entonces ya hace poquito. Pero yo creo que esos 15 minutos sí sería con mi abuelita. ¿Y qué le Sí. dirías? Que la ama y que gracias porque ella fue la que me enseñó a que creyera en Dios, a que confiara en Dios y a que me dejara guiar por Él. Qué bonito. Un libro que nos recomiendes, aparte del tuyo, obviamente. Bueno, hay uno que a mí me tiene encantada, que se llama Madre Patria, de un argentino que se llama Marcelo Gullo. Un libro donde esto de la leyenda negra contra España no lo quitan. Es que uno patear a la mamá es muy feo. Pues te agradezco mucho, Adriana, te felicito por tu valentía, por lo que estás haciendo, por ayudar a tantas personas, por tu mensaje y tu inspiración. Pues definitivamente es admirable lo que has hecho, lo que has logrado, lo que estás haciendo, transformar muchas vidas. Se ve que vives una vida feliz, con ese propósito. En verdad te felicito. Muchas gracias, Germán. Sí, tengo una vida de verdad eh, que Dios me ha regalado mucho más bella de lo que yo misma me hubiera podido imaginar, de poder ayudar, de poder sonreír, de poder de verdad ayudar a que vivir no es fácil, ¿no? Y esa es la famosa cruz que habla nuestra iglesia. Eh, la cruz son las dificultades que tenemos en la vida. La cruz es nuestro temperamento complicado. La cruz es el resultante de toda esa cantidad de defectos de carácter que tenemos. Y pues lo esperanzador es que existe Dios, que existe un Jesús que está ahí, que está vivo. Es que de verdad, cuando uno lo descubre de verdad cerquita, cuando uno ve, a mí personalmente, me habla a través de las coincidencias. Y cuando terminé de escribir el libro, alguien me dijo, Adriana, coincidencia es la palabra que Dios creó para pasar desapercibido. Y creo que si pudiera poner un segundo título sería eso, coincidencia es la palabra que Dios creó para pasar desapercibido, porque de verdad ha sido así, las coincidencias, y así pasa. Y cuando de alguna manera he propiciado que la gente descubra eso, wow, las sorpresas que se llevan, porque de verdad está vivo, no hay nada que hacerle. Está vivo, está cerquita y está en el Santísimo y está en los sacramentos y el mundo cada vez hace que nos alejemos más de ellos cuando no valen nada, están todos los días y es simplemente lo que necesitan, no es un corazón que quiera encontrarlos. Ya, fácil. Pues te agradezco muchísimo, Adriana. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? Bueno, yo soy más de Facebook que de Instagram. En Instagram soy Adriana Eslava y en Facebook Adriana Eslava. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Adriana. Un Eh, placer conocerte y un Gracias, gusto haber Germán, de verdad, platicado gracias contigo. por esta invitación, gracias a tu productor por haberme contactado, de verdad muy lindo y me hace mucha ilusión esta entrevista. Bueno, y ojalá llegue a muchos lugares, y más si es México, que pues, como lo digo y lo diré siempre, pues fue mi primer hogar, el único que tenía papá, y mi cariño por siempre, porque finalmente Nuestra Señora con su pequeñito, se nos reveló para América entera allí, y por algo es un pueblo especial, el pueblo de México, sin duda. Y están pasando por momentos muy difíciles que nosotros ya pasamos, y que solamente con la ayuda de Dios podemos salir cuando menos, si no ilesos, sí fortalecidos. Sí, pues muy bien. Pues muchas gracias, Adriana. Te agradezco mucho. Bueno, Germán, gracias.